Pablo a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Pero también digo, entre tanto que el obrero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los juramentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los versículos 4 y 5, muy conocidos y muy importantes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pues estamos en Navidad. Todos lo sabemos. Se recorre la televisión, radio, los periódicos, los solteros en las calles y los oyentes que van llegando a nuestra casa de las tiendas y los negocios y constructivos. No hay nadie que pase más que 2 o 3 días de diciembre y sabemos que estamos en la Navidad. Todo el mundo habla de la Navidad. Si uno va por la calle, se menciona la Navidad. Y puedo preguntar, ¿qué es la Navidad? Si tuviésemos explicar y decir con claridad qué es la Navidad, ¿qué diríamos? Todos sabemos qué es la Navidad. Navidad, es cuando los ángeles cantan los pastores. Es cuando los reyes magos hicieron el viaje. Es cuando este rey Herodes mandó unos soldados muy valientes para matar niños. Y es cuando María y José tenían que hacer el viaje. Y es cuando el prisionero no tenía lugar, entonces dejó María dormir en el pesebre. Yo me acordaba hace bastante tiempo que en el primer semestre de la universidad tenía que tomar un curso que se llamaba lógica. Y el profesor
quería enseñarnos qué es una definición y la importancia de hacer definiciones. Entonces hizo algunas preguntas a los estudiantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es el matrimonio? Y me dice, matrimonio es cuando. Una definición lógica es cuando. Y con algunas preguntas nos hizo entender de que las definiciones, la posibilidad de pensar lógicamente, no son cuando. Sí tiene que ver con una esencia, con una explicación. Tiene que ver con entendimiento, con algo de comprensión de cuál es la naturaleza de esto. Entonces empezó a definir la definición y mostrarnos tan importante es tener una correcta, o a veces unas correctas definiciones de algo para que podamos pensar correctamente de este algo. Esto podemos aplicar a la Navidad. Por la manera de decirlo, ustedes me entendieron cuando empezamos a hablar de la Navidad como escenas de panos. No cabe duda que todo eso tenía que ver con la Navidad. Pero la visita de los magos, el trabajo de los pastores, el canto de los ángeles, viaje a Egipto, todo tenía que ver con la Navidad. Y lo celebramos, y lo mencionamos. Y en las iglesias hay sermones alrededor de estas cosas. Pero ninguna de estos eventos, ningún episodio de la Navidad explica, nos dice qué es la Navidad. La Navidad es tan grande, tan importante, tanto multifacética que se puede explicar de distintas maneras. Pero tenemos que decir cosas que llegan a la esencia de la Navidad. Y tenemos que pensar en eso, porque nos importa tener un concepto correcto de la Navidad, que es mucho más que una combinación de acontecimientos, sino tiene que ver con su propia naturaleza. Hoy, entonces, utilizando el pensamiento de Pablo, queremos dar por lo menos una respuesta parcial a nuestra búsqueda, a nuestra definición. ¿Qué es realmente su naturaleza, su esencia? ¿Qué es la Navidad? Y ponemos como una definición, quizá no completa y total, parcial, pero que nos indica cuál es la naturaleza, la esencia de la Navidad. Y decimos, la Navidad es la respuesta de Dios al pecado. La Navidad, la respuesta de Dios al pecado. La respuesta de Dios al pecado. Pues simplemente la respuesta no es la más completa, más correcta. Tenemos que utilizar el lenguaje de acuerdo con nuestra capacidad. Tiene que ver con
cuando Dios trató del pecado. Cuando Dios nos dio la orientación de Él hacia el pecado, la respuesta, la actividad, el proyecto de Dios al pecado. Y vamos a ir a Pablo, el gran teólogo, el magnífico misionero. Lo que él dijo acerca de esto. Porque en los versículos que hemos leído nos habla precisamente de esto. Lo que hace, lo que hizo Dios respecto al pecado. Empiece con esta idea de el cumplimiento del tiempo. En esta semana acabamos de terminar un curso sobre el pensamiento de Pablo. Y cuando empezamos a estudiar el pensamiento de Pablo, decíamos de que este era el meollo del pensamiento de Pablo, la base, y todo lo que decía acerca de la estructura de su pensamiento tiene que ver con el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Pablo aquí lo compara con un niño que en cierto sentido no tiene derechos, tiene que obedecer hasta que llega a cierta dicha. El cumplimiento del tiempo. Y luego es Señor de todo. Y Él decide por sí mismo. Y nosotros también, en nuestra cultura tenemos una fecha. 18 años. Entonces, ya, hay un cambio. Entonces, Pablo indica aquí de que en la historia de las actividades de Dios, en la planeación de Dios de cumplir con sus proyectos, de cumplir con lo que había anunciado hasta en detalle, de hacer precisamente lo que había dicho que iba a hacer cuando llegó esta fecha, el cumplimiento del tiempo. En el lenguaje original se puede decir cuando el tiempo se cumplió, como si el tiempo estaba involucrado activamente en todo este proceso, el proceso de Dios, la orientación, para así decir, de sus actividades. Y en cuanto al pecado, nunca, si vamos a ser cristianos y comunicar la Navidad y la importancia de la Navidad, nunca podemos olvidar del pecado. No hay mucho de esto. Pero nosotros, una Navidad es cuando cambiamos regalos, cuando estamos muy felices, aunque tenemos que fingir un poco, cuando esas cosas. Pero Pablo dice que tiene que ver con el cumplimiento del tiempo, de la marcha de los eventos. El desarrollo de la historia se va cumpliendo, el tiempo se cumpla, se llena, porque el tiempo es donde Dios está cumpliendo su propósito. Dios ya tenía prometido desde hace mucho tiempo. ¿Verdad?
entonces es el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que utilizamos para entender el proceso de las actividades de Dios. El tiempo que tarda, en nuestra experiencia, el cumplimiento de las promesas de Dios en relación con nuestra situación, en relación con nuestro pecado. El cumplimiento del tiempo. A lo mejor no veo bien, no veo bien, pero yo no veo en la propaganda, en alguna literatura cristiana, en los saludos que dan, las tarjetas que mandan, que hablan mucho acerca de que la Navidad tiene que ver con el cumplimiento del tiempo. Pero Pablo, muy claramente, pone casi como sinónimo de la Navidad, sin utilizar la palabra, el cumplimiento del tiempo. A lo mejor los cristianos tienen que cambiar un poco nuestro vocabulario popular, público, y utilizar esta frase, este concepto. Porque hay millones y millones de personas en nuestra sociedad que realmente no tienen la menor idea de lo que es la Navidad, además de una serie de cuando se hace este y cuando lo otro y cosas así. El cumplimiento del tiempo. Porque Dios tenía planeado en el momento preciso, con todas las circunstancias arregladas para la Navidad, el cumplimiento del tiempo. Se me hace recordar de un sermón que escuché en esta iglesia desde este púlpito, yo estaba sentado por allá, cuando una persona, el predicador de ese día, el nombre todos ustedes saben, no voy a mencionar porque está aquí hoy, él habló de la precisión del tiempo de los actos de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Cuando el pueblo de Dios iba a cruzar el río Jordán, de recibir su herencia, allá el río, donde el pueblo no podía cruzar, Dios dijo: voy a tratar con esto. ¿Y cuándo? En el momento que la planta del pie toca el agua, ya desaparece el agua y pueden cruzar en tierra seca. El tiempo indicado precisamente, aún en la ciencia moderna casi no hay más precisión que esto, la planta del pie. Aquí también cumplimiento del tiempo. Dios está hablando de que precisamente, de acuerdo con su control de toda la historia, de todos los momentos, viene la Navidad. La Navidad sí es cumplimiento del tiempo. Es una clara manifestación en nosotros que Dios es el Señor de toda la historia. Y no hay accidentes, ni episodios sueltos. Es el cumplimiento del tiempo. Y lo va explicando. Y este cumplimiento del tiempo
Dios mandó a su Hijo. Entendemos esto, pero ya que lo entendemos. Porque se habla aquí acerca de la obra interna, por decirlo así, de la Trinidad. Ya hemos notado, y Pablo hace mucho énfasis en todas sus cartas sobre esto. La salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quitamos algunas de las personas de la Trinidad, hasta la salvación, se puede proclamar el Evangelio sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo. Ahora, hay que recordar de ese funcionamiento de la Trinidad, y que Pablo hace mucho énfasis. Se puede comprender. Dios envió a su Hijo. Un correlato de esto es: el Hijo es enviado. ¿Y cuántas veces ha dicho Jesús en su ministerio de que fue el enviado? Y aún en el Antiguo Testamento, anticipando el Mesías, se habla como el enviado. Dios envió a su Hijo. Algunos pensamientos profundos de el pensamiento de Dios como Trinidad hay. Está muy claro. La salvación tiene que ver en el cumplimiento del tiempo, del pensamiento, de los propósitos, los eternos propósitos de Dios. Dios, la Trinidad, envió a su Hijo una serie de actos. Nacer de una mujer. Teológicamente decimos la encarnación. El Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre. Tomó sobre la carne nuestra para tomar nuestro lugar, para ser nuestro representante, con nuestra propia naturaleza. Lo hizo como enviado. ¿Y qué dijo el enviado? Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y una que otra vez en su ministerio. Y dije que estaba haciendo esto por la voluntad de su Padre. Como ser humano. Él fue encarnado. El primer capítulo de Juan habla mucho de esto. Tomó nuestro lugar. Moró entre nosotros. Habitó entre nosotros. Su morada con nosotros. Como enviado. Como parte del plan de Dios. Y no solamente nacido de mujer, naturaleza humana. Bajo la ley, el gran creador. En la Biblia, en el sitio primero, dice: nada fue creado que no fue creado por el Hijo. Estaba involucrado en la creación. El mismo Hijo se pone sujeto a todo el reglamento de la creación, a toda la ley moral de Dios, expresada de Dios mismo, a todos los reglamentos que Dios nos ha dado para que le glorifiquemos. Los reglamentos acerca del pensamiento, de pensar correctamente acerca de Dios, quién es y qué hace y cómo se altera. Bajo la ley, para cumplir con la ley. Lo hizo para cumplir en lugar de los pecadores, porque el pecado es
Como dice el catecismo, la falta de conformidad con la voluntad del Señor. Nosotros solemos pensar en pecado, que tenemos cuantas cosas que hacemos, pues en unos momentos cuando no pensamos bien, pero no. El pecado es falta de cumplir con la voluntad de Dios. Si vamos históricamente a la Biblia, podemos ver de otra forma. El pecado tiene que ver con escuchar voces equivocadas. ¿Se acuerdan de Eva? En lugar de escuchar a Dios, escuchó a Satanás. Y cuando Satanás preguntó a ella podía hasta repetir las condiciones de su existencia. Digo, eso muy bien. Pero sigue escuchando a la voz equivocada. Voz que engaña. Y no escuchó a Dios. Y esta es la situación de nosotros. Muchas veces, casi siempre, escuchamos voces o la voz y negamos escuchar a Dios. Entonces necesitamos alguien que sepa escuchar la voz de Dios con completa obediencia y no escuchar la voz de Satanás con un completo rechazo. Dijo Jesús, tras de mí, Satanás. En su propia tentación no tentarás. Señor Dios fue hecho bajo la ley, muy específico, para los que estamos bajo la ley. La ley que revela la perfección, la santidad de Dios. La ley que revela a su manera la gloria inmensa de Dios. Lo rechazamos para escuchar. Mejor va a sonar lo que te gusta. ¿Okay? Tentación. La engañosa voz de Dios. Jesús cumplió. Jesús bajo la ley para redimir. No, digo, realmente quiero decir hacer comercio. Pagar. A nosotros que estamos bajo la ley. Para pagar por nosotros. Ahora, haciendo referencia al esclavo y el niño en relación con el cumplimiento del tiempo, Pablo lo aplica aquí. Los redimidos reciben la adopción del Espíritu. Y aquí notamos la obra que se habla siempre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio con nosotros que somos hijos de Dios. Es Dios mismo, el Espíritu, que dice la palabra, que da testimonio. Y es muy importante, sobre todo en la cultura,
porque la adopción era de dar la palabra, de dar testimonio. El legalmente adoptado era hijo. Y esta obra de Dios nos hace hijos. Y lo hemos tenido a tal grado, con cambios en nosotros y un cambio formal también. Y decimos, Abba, Padre. Pero es parte de la esencia de Navidad. Para realmente disfrutar de Navidad tenemos que saber lo que es. Para dar testimonio tenemos que saber lo que es la Navidad. Para comunicar, explicar nosotros tenemos que saber lo que es la Navidad. Y la Navidad, ahí lo tienes. La respuesta de Dios a nuestros pecados. Dios habla del pecado en el cumplimiento del tiempo, enviando a su Hijo nacer de mujer, nacer bajo la ley, para redimir a nosotros. Estamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la Navidad. Y tenemos que reaccionar como hijos. Oremos. Padre, gracias. Decimos gracias en un sentido tan profundo que no podemos expresarlo. Pero sabemos por la Navidad que somos tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Puesto siempre para recibir la bendición de nuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros todos, desde ahora y para siempre.